El siguiente panel se llama La construcción de una cultura de integridad en el mundo empresarial. Nuestro moderador es José Bordón e invitamos a nuestros expositores, Miguel Blanco, Juan Baquer, Verónica Razzini y Hugo Wortmann Joffre. Señores, buenos días. Un gran gusto estar aquí y tratando de compartir con todos ustedes este gran panel sobre el cual vamos a conversar en un momento tan especial, ¿no? Yo quisiera que alguien de ustedes me diga dónde estamos parados este miércoles. ¿Usted se anima, Verónica? ¿Dónde estamos parados? No te escuché. Este miércoles. Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para quienes no me conocen, soy Vero Razzini, soy empresaria rosarina, fundadora del Movimiento Empresarial Antibloqueos, una asociación civil que asesora a diferentes pymes de todo el país en la lucha contra los bloqueos sindicales extorsivos, nada más y nada menos. ¿Y hoy cómo está? Y hoy estamos en un momento de completa incertidumbre, ¿no? Como creo que acostumbrados ya a vivir en este barco que no logra recuperar el rumbo. Así que bueno, creo que nos sentimos un poco así. Hoy los empresarios estamos imposibilitados de tomar decisiones, ¿no? Sí. Qué complicado, qué complejo, en un contexto donde todos los días tenemos que salir a pelearnos con un sistema que parece que está hecho para patearnos en contra, ¿no? Verónica, ya vamos a seguir. Vamos a darle lugar a otro de los grandes empresarios que vienen seguramente a exponernos cuál es su situación y la situación que él ve está hoy en el país, ¿no? Y nada más ni nada menos que hablando de un tema tan importante por esto de salir a pelearla todos los días contra vientos y mareas, como hacen todos los empresarios de este país, frente a una realidad que golpea. No hace falta ni siquiera insistir en algunos detalles que ya conocemos. Miguel Blanco, vamos a conversar un poquito. Miguel es el director general, el CEO de Swift Medical, y seguramente algo nos va a tener que conversar a propósito de la evolución de los acontecimientos de estas últimas horas. ¿Puede ser? Buenos días a todos. Le agradezco en primer lugar a Alberto por la invitación. Yo, como decía Pablo, que yo he venido antes a Santa Fe, pero en otro carácter deportivo, hace muchos años, a jugar contra Regata de Santa Fe al waterpolo acá en el río, y de esa época que no vengo, así que es un placer estar y en este lugar también tan emblemático. Por supuesto que este momento, este contexto es muy complicado para los empresarios, porque el cambio constante de las reglas de juego y el cepo, digamos, que se le ha impuesto a prácticamente todas las actividades hace que sea muy difícil operar. O sea, los empresarios hoy en día están más dedicados a lidiar contra un Estado que a ocuparse de su propio negocio. Esa es la realidad. Hoy es muy difícil, se dedica muchísimo tiempo a los trámites, a las autorizaciones, a tratar de sobrevivir en esto y a conseguir los insumos necesarios. Está empezando a pasar en la salud, que antes, hasta ahora venía relativamente bien, pero hoy ya están empezando a faltar insumos para la fabricación de medicamentos, están empezando a faltar repuestos para los elementos de diagnóstico, como pueden ser tomógrafos y demás. Hay gran parte de la actividad que está complicada por esto. Y bueno, la inflación, por supuesto que a la salud, si la inflación en general le afecta a toda la población, la inflación médica siempre está 3 o 4 puntos encima de la inflación general, por el desarrollo, digamos, de nuevas tecnologías y demás, con lo cual toda la actividad está realmente complicada, como sale claramente en la prensa continuamente, ¿no?
Yo tenía, no sé si la idea es ir así haciendo ping-pong o... Comience nomás. Yo tenía, digamos, mi presentación estaba orientada un poco a hablar un poco del tema de corrupción empresaria. En primer lugar, tratar de tipificarlo y ver cuáles son sus consecuencias. Después, qué se está haciendo, qué se pretende hacer con eso, digamos, tanto a nivel de gobierno como en el ámbito privado. Y después, bueno, pasarle la pelota a Juan, que iba a hablar específicamente del ámbito de la empresa, ¿no?, en función de su experiencia. En criminología se dice que la corrupción o la delincuencia empresarial se refiere a delitos y faltas cometidas por una empresa o por personas que actúan en nombre de una empresa. Este es un tema mundial, como se dijo en el panel anterior, ¿no? Pero está claro que causa pobreza, lo estamos viendo, que obstaculiza el desarrollo y espanta la inversión, ¿no? O sea, el impacto se calcula, hay una oficina de Naciones Unidas que se llama la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que compila estadísticas sobre esto y dice que anualmente $1 billón de los Estados Unidos, 1.000 millones de dólares, son el efecto de la corrupción. Y esto origina, por supuesto, los delitos conexos de lavado, etcétera. Y por supuesto que la corrupción, las sociedades corruptas no pueden proteger a sus ciudadanos, cosa que está pasando. Tiene impacto en la salud, tiene impacto en la educación, tiene impacto en la pobreza. Esto es un tema, digamos, grave, y allí donde está presente, la corrupción abarca tanto funcionarios públicos como empresarios como particulares, ¿no? Y ahí, digamos, distintos tipos de corrupción. Está la que llega a la prensa, la que en los últimos tiempos nos ha ocupado, que es la corrupción de funcionarios públicos en colusión con empresarios. Los ejemplos más típicos son los de la obra pública, caso Cuadernos, que se mencionó, los de empresas multinacionales que digamos, pagan sobornos para, digamos, conseguir contratos. El caso de Brecht es un caso, digamos, también emblemático. Y bueno, y esos son los más conocidos. En su momento el caso Siemens con la inspección de los... Son los que llegan a la prensa y los que se dedica tiempo y pasa algo, digamos, ¿no? Después está lo que podríamos llamar la pequeña corrupción, la de todos los días, la que no sale en los diarios, ¿no? La que se paga para poder hacer un trámite, para poder conseguir una autorización, para poder evitar una multa en el caso de... Eso pasa todos los días. Probablemente sea tan grave como la otra, si pudiera compilar el monto. Es lo que la ley de Estados Unidos le llama los facilitating o grease payments, los pagos para facilitar transacciones. Después hay otro tipo de corrupción que a veces no afecta al Estado, que es la que se da entre empresas, entre funcionarios de distintas empresas, ¿no? El caso típico es el gerente de compras que se arregla con sus proveedores a cambio de algo en especie. Eso generalmente se combate en el ámbito de la empresa. Y por último, otro tema que sí afecta también, que sí puede afectar tanto al Estado, o en definitiva a los contribuyentes que financian el Estado, o a los particulares, es el caso de la cartelización. O sea, la cartelización, la combinación de varias empresas para ponerse de acuerdo en un negocio, para mantener un proyecto. Bueno, hay casos que se han inclusive llegado a la Comisión de Defensa de la Competencia en los últimos años. Hay 3 o 4 casos típicos, ¿no? Hay un caso de la fabricante de cemento que se ponían de acuerdo por el precio de sus productos. Esto obviamente puede afectar al Estado a través de las compras de la obra pública y a los particulares. Hay un caso de las empresas de medios, ¿cómo se llama? Los productores de espectáculos deportivos, entre el productor y los canales que distribuían. Y hay otro caso de distribuidores de gas. Hay un informe, para el que le interesa el tema, cómo terminó esto. En general, las multas son apeladas y no terminan en nada. Bueno, acá se habla del tema de la justicia también. Hay un informe del SEMA de junio del 2010 que los describe y los analiza muy en detalle, ¿no? Estos son, digamos, casos que digamos, están ¿cómo se llama?, difundidos. Y cuando hablamos de
¿cómo impacta esto? Y acá hablamos de la inversión porque esto es algo que consultan los inversores. Tenemos el ranking de Transparencia Internacional que compila todos los años con respecto a la corrupción en el mundo, 180 países. Argentina está en el puesto 96, en el año 2012 estaba en el puesto 45, en el 2019 estaba en el puesto 66 y del 66 ahora cayó 30 puestos. Esto habla muy bien, habla muy claramente de cuál es la concepción que se tiene en organismos internacionales del ambiente o del ambiente de corrupción en Argentina, que es uno de los elementos importantes para que se desestime la inversión en Argentina y se privilegie en otros países, ¿no? Donde el nivel de corrupción es menor. ¿Qué se hace a nivel gobierno, digamos, para combatir esto? Bueno, antecedentes que podemos citar. La primera, que es del año 1977, conocida, es la Foreign Corrupt Practices Act. Es una ley de Estados Unidos que combate, que obliga, digamos, a las empresas estadounidenses y a sus subsidiarias en el extranjero a, digamos, primero tener temas de divulgación, aparato de control, contabilidad, registros sobre transacciones que pueden ser susceptibles de corrupción, y después la sanciona, ¿no? Y la sanciona en todo el mundo, no la sanciona solamente en Estados Unidos. O sea, a veces el efecto en Estados Unidos, pero buscan los casos en todo el mundo. En Argentina hay un caso que llegó a la prensa, que es un caso de un distribuidor, una empresa de prótesis médicas que canalizaba los sobornos a través de sus distribuidores. Esto, digamos, tuvo que interrumpir operaciones en Argentina y fue sancionada en Estados Unidos, de los casos que se conocen. Después tenemos, a nivel internacional, hay una convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que es un ejemplo de un marco jurídico mundial. Este es un instrumento que entró en vigor en el 2005, 14 de diciembre, fue ratificado por 37 países y firmado por 137. Argentina es el Estado parte de ese convenio, que es el convenio 108, desde el 2019. Y se convirtió en el número 54, el país número 54 en suscribirlo y el tercero en América Latina, y es el país 33 en firmar el convenio modernizado. Los estados que son parte de esta convención tienen como objetivo cooperar recíprocamente en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción. Entre ellos la prevención, la investigación, la recuperación de activos y el enjuiciamiento de los infractores. También están obligados a tomar medidas en los sectores públicos y privados y fomentar la labor de la sociedad civil en esta esfera. Esto es lo que dice el convenio. También nosotros firmamos y lo ratificamos por la ley 24759, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es del año 97 y tiene recomendaciones muy similares a la Convención de Naciones Unidas. Lo que pasó en Argentina en las últimas décadas demuestra claramente que las recomendaciones de estos tratados no se cumplieron, ¿no? Esto creo que es un ejemplo más de lo que denunciaba Carlos Nino en su libro Estudio de la Anomia como corresponsable del desarrollo argentino, ¿no? Que es la falta de cumplimiento, ¿no? Que, como decían los españoles en la antigüedad, la ley se cumple pero no se acata, ¿no? La ley se acata pero no se cumple, ¿no? Entonces, esto es lo que nos pasa permanentemente. Y a nivel privado, claramente también las empresas privadas tienen que tomar medidas para frenar la corrupción. La entidad en la que yo participo, que es el Foro de Convergencia Empresarial, que se creó en el 2014 y todavía sigue funcionando, en el cual la Asociación Río Paraná es una de las integrantes, de ahí la relación que tenemos con ellos. En el 2016 envió a todas las entidades empresarias que forman parte un catálogo de principios éticos del Foro de Convergencia, que incluye, y esto lo voy a leer textual, el siguiente principio: los miembros desarrollarán una conducta profesional recta, imparcial y honesta, no participarán en actividades ilegales o inmorales. Se prohíbe la entrega, promesa y ofrecimiento de cualquier clase de pago, comisión, regalo o retribución a funcionarios públicos o empleados de empresas u organismos públicos nacionales y extranjeros, ya se efectúa directamente a ellos o indirectamente a través de personas o sociedades a ellos vinculadas. Queda prohibida la solicitud o la aceptación de cualquier tipo de pago, comisión, regalo o retribución por operaciones efectuadas por los miembros, así como de sus empleados obtengan provecho de la posición que ostentan dentro de sus mismos en beneficio propio.
Esto se mandó como recomendación a las 55 entidades empresarias que forman parte del foro. Algunas ya tenían su código de ética, como el caso de AmCham. Esto lo puede mencionar también Juan, que fue presidente de AmCham, en la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana. Y en el 2018, IDEA, que es una de las entidades fundadoras del foro, a la que yo represento en el foro, y basada en esa propuesta, aprobó el Código de Ética y Conducta y estableció un Tribunal de Ética y Conducta, que está formado por dos conocidos empresarios, que son Mario Vázquez y Eduardo Caride, ambos de gran trayectoria, y por Graciela Fernández Mejide, que aplica, digamos, a las denuncias que recibimos o las que se generan en el mismo directorio de IDEA, se envían, ¿no? También participamos como foro en las discusiones que dieron lugar a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Que se sancionó el 1 de enero del 2017, fue la ley 27401, que donde se establecen acciones, mecanismos y procedimientos internos que tienen que tener las empresas para prevenir, identificar y denunciar la corrupción. Y después a nivel individual, y este es un tema que va a desarrollar Juan, muchas empresas tienen sus propios códigos de ética y de conducta, que a veces los establece la casa matriz a nivel internacional y se aplica en cada una de las subsidiarias, o en casos de empresas argentinas son desarrollados internamente, como es el caso de la entidad de la empresa donde yo trabajo. Estos manuales suelen contener descripciones de conflicto de intereses, tienen líneas telefónicas para denuncias de terceros o de empleados, tienen también manuales de ética y sanciones, participan los auditores internos en la revisión y revisan para revisar operaciones sospechosas entre otros organismos de control. Esto es lo que se hace hoy y es lo que se llama, está dentro de, digamos, de las empresas con el paraguas de la palabra compliance. Es la revisión de cumplimiento de normas, regulaciones y leyes, más todo lo que es la interacción con clientes externos o proveedores, ¿no? Y esto está funcionando en muchas empresas grandes y, digamos, yo creo que funcionando activamente y con resultados. Bueno, después quedo abierto a las preguntas. Juan Baqueres, primero abogado, segundo dice aquí empresario, pero además es productor agropecuario, es decir, pasa por todas las ramas que seguramente tendrá para explicarnos ahora. Bueno, muchas gracias. Sí, hoy me autopercibo productor agropecuario. Y usted preguntaba, bueno, ¿cómo estamos, ¿no? Y cómo nos encuentra este miércoles, ¿no? Y coincido, ¿no? Con incertidumbre, nerviosismo, todos queremos hablar, bueno, de qué pasará. Así que yo felicito especialmente a la Asociación Civil Río Paraná y al Club del Orden por haber sabido parar la pelota y a pesar de toda esta vorágine tomarnos un tiempo para hablar de este tema, ¿no? Porque lo que nos pasa muchas veces es que lo urgente nos tapa lo importante, ¿no? Y esto de combatir la corrupción es realmente importante. Así que celebro que estemos acá hablando de eso y agradezco la presencia de ustedes. ¿En qué carácter vengo a hablarles yo? No vengo a hablarles en carácter de productor agropecuario, yo vengo a hablar un poco de cómo se construye una cultura de integridad adentro de una empresa y por qué me toca hacerlo a mí. Bueno, yo trabajé 30 años en una corporación muy grande, en DuPont, una corporación que tiene 220 años de antigüedad y que supo construir una cultura ética de integridad muy importante, ¿no? Reconocida mundialmente. Recuerdo una anécdota cuando sucedió, ustedes recordarán algunos, el emblemático caso Enron. El caso Enron fue un caso de corrupción en una empresa, hizo que la misma virtualmente desaparezca, ¿no? Era una empresa que tenía un valor de mercado de 50.000 millones de dólares, ¿no? Y esos 50.000 millones de dólares se esfumaron casi de un día para el otro por un tema de corrupción. En ese contexto recuerdo que en una entrevista en un canal de televisión norteamericano lo entrevistaron a Jack Welch. Jack Welch era el que conducía General Electric, era posiblemente el empresario más reconocido y más exitoso en aquella década de los 90 y le preguntaron
le dicen, ¿usted cree que esto que pasó en Enron puede pasar en otras empresas? Y él, parte de su respuesta dijo, bueno, en empresas como DuPont algo así no puede pasar. Nos pusimos muy orgullosos dentro de DuPont, ¿no? Pero era un reconocimiento de lo que era una empresa con muy altos estándares éticos y de integridad. Entonces yo quiero conversar algunas ideas sobre cómo se construye una cultura de integridad. Y para hablar de eso me parece importante primero que todos estemos en la misma página sobre qué entendemos por cultura, ¿no? Y cultura puede haber un montón de definiciones, ¿no? Pero en este contexto a mí me gusta, voy a dar una definición no académica, una definición personal, que para mí cultura es eso que hace que cuando nadie nos ve ni nos controla, actuemos de un modo determinado. Por ejemplo, yo tengo una hija ingeniera que trabaja en una empresa alemana, trabaja en Berlín, la voy a visitar cada tanto, y en la última visita me pasó que estaba caminando por Berlín, habíamos ido a comer afuera, se hizo tarde, serían las 11 de la noche en Berlín en invierno, todo cerrado, no hay un auto, no hay nadie en la calle, salvo yo que estaba caminando y un alemán. Y el semáforo se puso en colorado. Yo, argentino, no viene nadie, y dice la magia de cruzar. El alemán no se movió. El alemán estaba esperando y nadie lo controlaba y nadie lo miraba. Bueno, eso es cultura. Él actuaba, su cultura lo llevaba a cumplir la norma, a actuar con integridad. Lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve y nadie nos controla y tenemos un papel de un caramelo que acabamos de hacer? ¿Lo tiramos al piso o lo guardamos en el bolsillo a esperar a encontrar un tacho de basura, ¿no? Eso para mí es la cultura. ¿Y cuán importante es tener una cultura de integridad? Porque para que nosotros en integridad o en ética podemos hablar de dos cosas, ¿no? El hardware y el software, ¿no? El hardware son las reglas, los códigos de ética, los procedimientos, las normas, y el software es la cultura, ¿no? Doy otra anécdota, ¿no? Como consecuencia de aquel caso Enron que ya mencioné, se dictaron algunas leyes en Estados Unidos. Una de ellas fue la ley Sarbanes-Oxley, que ponía muchos requerimientos. Entre ellos obligaba a las empresas que cotizan en bolsa a tener una revisión de auditores independientes de todos los sistemas de control de la compañía. Teníamos que contratar auditores independientes que venían y revisaban todos los sistemas de control de la compañía para ver si eran suficientemente robustos, como para evitar problemas. Cuando nos dijeron eso, nosotros en DuPont no teníamos prácticamente casos de corrupción. Dijimos, bueno, nuestros sistemas deben ser casi perfectos. Vinieron los auditores externos, trabajaron arduamente durante algunos meses y después nos pasaron el reporte. Y el reporte era que nuestros sistemas de control eran un desastre, eran un colador. Yo tuve una reunión con los auditores y dije, ¿cómo puede ser esto? Si nosotros no tenemos caso. Y dice, bueno, ustedes lo que pasa es que tienen una muy fuerte y muy sólida cultura de integridad. La gente actúa bien aunque no lo controlen. Tienen mucha suerte, nos dice. Por supuesto que tuvimos después que reforzar todos los controles, pero fíjense la importancia de la cultura de integridad. Otra vez yo hablaba con una persona de una muy reconocida empresa alemana, multinacional, muy exitosa, que ha tenido serios problemas éticos, y yo hablaba con la persona responsable de cumplimiento en la región de América Latina, y le digo, ¿pero cómo puede ser? Y me dice, ¿sabes qué pasa? Nosotros reglamentos, normas, fíjate, somos alemanes, tenemos todo, está reglamentado, todo está documentado, pero no teníamos una cultura, no habíamos podido construir una cultura de integridad. Entonces, a pesar de todos los controles, a pesar de todos los reglamentos, teníamos problemas. Bueno, espero haberlos convencido de que el tema de la cultura de integridad y construir una cultura de integridad es muy importante, ¿no? Y yo voy a hablar de cultura dentro de la empresa, pero todo esto que aplicamos a la empresa se aplica a cualquier organización humana, ¿no? Se puede construir una cultura de integridad en una familia. Yo recomendaría que las pongan de a dos a las sillas. Es la tercera. O que se sienten en las de madera o que las pongan de a dos. Ahí está.
Bueno, les decía que esto de construir una cultura de integridad aplica no solo adentro de las empresas, sino de cualquier organización humana, ¿no? Aplica dentro de una familia. Yo puedo construir una cultura ética, una cultura de integridad dentro de una familia, dentro de una asociación civil, una organización sin fines de lucro, y dentro de un país. No es diferente, es más complejo, es más grande, pero hay países que tienen cultura de integridad y otros países que no la tienen. Y bueno, pero se puede trabajar para construirla. ¿Y por qué hacer ese esfuerzo? Porque es un esfuerzo, no se hace de un día para el otro, construir una cultura, hay que sostenerla, después no basta con construirla, sino sostenerla. ¿Por qué hacer ese esfuerzo? Hay 1000 motivos, ¿no? Yo enumeré algunos como para decir, bueno, uno, porque cada vez es más importante tener una cultura de integridad, dado que las decisiones cada vez se toman más descentralizadamente, ¿no? En el pasado normalmente las decisiones se tomaban de modo muy centralizado. Pensemos en las empresas, ¿no? Había un jefe, tomaba las decisiones y los demás ejecutaban. Hoy en día todos toman decisiones de manera descentralizada y cada vez más remota. Gente que está aislada, trabajando remoto, en lugares que nadie los mira, nadie los controla. Y bueno, si no existe esa cultura de integridad, es difícil que tomen las decisiones correctas. Por otra parte, yo creo que aumenta la demanda social. Ese es un lindo tema de debate, de lo que hablaba Pablo antes. Bueno, ¿cuánto demanda la sociedad realmente integridad y cuánto no? Bueno, yo creo que la juventud cada vez demanda más. Es menos tolerante a las faltas de integridad, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente. Y después, la integridad genera un círculo virtuoso, ¿no? Una organización donde prima la cultura de integridad es una organización donde normalmente hay confianza entre sus integrantes. Si yo tengo confianza que mis colegas van a actuar con integridad, si yo sé que van a actuar con integridad, confío en ellos y eso reduce muchísimo los costos. Una sociedad, una organización en la cual no hay confianza es una sociedad que aumenta terriblemente los costos, porque como desconfío de todo, me tengo que cubrir y tengo que tener de todo por triplicado y sello acá y cosas allá. Entonces, la integridad es un buen negocio, la integridad es un muy buen negocio. Y ese círculo virtuoso además hace que, por ejemplo, si yo tengo reputación de ser íntegro, evite muchos diálogos desagradables, ¿no? Yo que representaba a esta corporación que tenía así ese sello de integridad tan fuerte, tuve que lidiar 1000 veces con gobiernos de todo tipo, de todo nivel, en todos los países de América Latina, y nunca nos pidieron una coima, porque sabían que era una pérdida de tiempo, ¿no? Nunca nos pidieron una coima, así que eso también ahorra un montón de cosas. Bueno, y vamos a, ¿cómo se construye? ¿Cómo se construye una cultura de integridad? Lo primero yo creo que se construye de arriba hacia abajo. La cultura se construye de arriba hacia abajo, la construyen los líderes, ¿no? ¿Y cómo construyen los líderes una cultura de integridad? Primero hablando de integridad. La integridad tiene que estar en la agenda, tiene que ser un tema de la agenda. Ejemplos prácticos. Nosotros, por ejemplo, en DuPont, cada 3 meses teníamos que presentar los resultados, porque cotiza en bolsa, y compartíamos, hacíamos reuniones donde con todo el personal compartíamos los resultados. Pero no hablábamos solamente, toda reunión de resultados empezaba hablando de si habíamos tenido algún incidente de ética o no en el trimestre. Y si lo habíamos tenido, explicábamos qué medidas se habían tomado. O sea, estaba en la agenda el tema de la integridad, ¿no? Si yo lidero una organización, mi organización tiene que saber que ese tema para mí es importante. Otra práctica que hacíamos nosotros en las entrevistas de trabajo, por ejemplo. En las entrevistas de trabajo siempre preguntábamos por temas de integridad. Preguntas bastante capciosas, no le preguntábamos, ¿vos sos bueno o sos malo? ¿No? Era una pregunta mucho más sofisticada que permitía 2 cosas. Primero, detectar cómo reaccionaba esta persona ante
esos temas. Y segundo, era un mensaje fuerte. Una persona que estaba en un proceso de ser contratado, que la empresa le pregunte sobre estos temas, ya le daba una pauta. Esto es importante. Esto es importante. Entonces, el tema tiene que estar en agenda. Los líderes tienen que hablar de estos temas. Segundo, más importante, actuar, ¿no?, con integridad. Los líderes tienen que hablar de integridad y actuar con integridad. Tienen que dar el ejemplo. Si yo lidero un país y dicto normas en una pandemia de aislamiento y después aparezco festejando fiestas, bueno, yo puedo hablar mucho, pero si no actúo en consecuencia es absolutamente contraproducente. Los líderes tienen que dar el ejemplo y sobreactuarlo. Yo creo que el líder a veces tiene que sobreactuar ese tema. Por ejemplo, las compañías muchas veces tienen sus códigos de ética, reglas bastante estrictas en cuanto a la posible recepción de regalos. Y quienes más regalos reciben son los que lideran la compañía en general. Bueno, esos son los primeros que tienen que dar el ejemplo. Si yo tengo una norma que ningún empleado puede recibir un regalo de más de $5, bueno, yo diría que el líder no reciba ningún regalo. Ningún regalo. Porque además eso se sabe. Eso se sabe. Lo que el líder hace o no hace, la organización lo va a saber. Entonces, hablar de integridad, actuar con integridad, medir la integridad. No se mejora lo que no se mide. Si hay incidentes hay que medirlo, hay que reportarlo, hay que informarlo y actuar en consecuencia. E incentivar la integridad. ¿Cómo se incentiva la integridad? Primero poniendo, yo creo que la tarea de cualquier líder, la principal tarea es establecer los incentivos adecuados. Bueno, tengo que poner incentivos que promuevan la actuación con integridad, ¿no? Premios y castigos. Tengo que hacer conocer las normas. Todo eso, o sea, yo diría esas 4 cosas: hablar, actuar, medir e incentivar. La integridad son formas de construir una cultura de integridad. ¿Se puede hacer esto? ¿O estamos hablando de una cosa teórica aplicable en los países nórdicos y en algún lugar donde haga mucho frío? ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Lleva trabajo, lleva esfuerzo, pero como decían antes, es imprescindible y hay que empezar a hacerlo. Y yo, para cerrar mi intervención, porque estoy tomando demasiado tiempo, creo que hablé sobre la empresa, pero estamos en un ambiente, estamos en un país que no es normal. Si estuviéramos en un país normal, aquellos que actuamos en las empresas podríamos dedicarnos solamente a mejorar nuestra empresa. No estamos en un país normal, estamos en un país que exige que todos, además de trabajar dentro de esta empresa, nos involucremos en tratar de mejorar el tema de la integridad fuera de nuestra empresa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, empecemos por trabajar en nuestro metro cuadrado. Que la organización que nos toca conducir sea un reflejo del país que queremos tener. Si yo quiero tener un país donde se respeten las personas, donde haya integridad, empecemos por ser ejemplo en nuestra organización. Y cuando digo nuestra organización, nuestra familia, nuestra empresa, cualquier organización que nos toque liderar. Exijamos de los líderes integridad y elijamos líderes íntegros. Exijamos y elijamos líderes íntegros. Por último, algunos me dicen, pero vos sos muy ingenuo, Juan, vos sos muy ingenuo, vos crees que esa cosa después... A ellos les contesto, ingenuo es creer que vamos a solucionar los temas de nuestro país si no arreglamos esto. Ingenuo es creer que el país se va a solucionar si seguimos a veces eligiendo jueces porque son amigos nuestros. Ingenuo es creer que el país se va a solucionar si yo miro más mi negocio personal, aunque tenga que hacer un poquito de corrupción. Eso es ingenuidad, no creer que se puede crear una cultura de integridad sólida en el país, ¿no? Bueno, muchas gracias. A mí me toca contar otra parte, ¿no? La de las pequeñas empresas. ¿Cómo hacemos para
para sobrevivir en un sistema que está totalmente viciado de corrupción, cuando una empresa que tiene 50, 60 empleados se ve amenazada ante un bloqueo sindical, ¿no? ¿Cómo hace para subsistir? Es algo que se naturalizó que esto suceda, ¿no? Y que solos estuvimos enfrentándolo hasta hace 2 años, ¿sí? Que se formó este movimiento empresarial antibloqueos, que ha tenido 62 actuaciones, ¿sí? Hemos podido intervenir en 62 bloqueos de manera exitosa en todo el país. Tenemos más de 45 causas penales, ¿sí? Tenemos más de 12 elevaciones a juicio oral, hablando siempre de cabezas de sindicatos muy importantes, ¿sí? Tenemos 2 secretarios gremiales con preventiva en San Nicolás desde hace más de un año, y cómo el empresariado un día decidió decir basta a esto, ¿no? Tan chiquititos, tan indefensos como estábamos, nos empezamos a unir. Y qué difícil salir adelante en un sistema tan corrupto, ¿no? Porque cuando a vos te vienen el sindicato te extorsiona, te dice quiero un aumento de sueldo, quiero que me pagues estas tarifas, quiero que cambies el encuadre gremial de tus empleados. Antes el empresario decidía ceder porque no le quedaba otra salida. Hoy decidimos juntarnos y hacerle frente a estas situaciones, ¿no? Y en un país normal, cuando un sindicato viene a bloquearte tu empresa, vos agarrás el teléfono, llamás a la comisaría, vienen la policía y se lleva a los individuos que no te permiten trabajar. Acá eso no pasa. En Argentina te toca explicarle al comisario que esto no es un conflicto gremial, que vos estás siendo víctima de una extorsión, y el comisario te dice, y la verdad es que preferimos no meternos porque esto es un lío, y se va, y te dejan solo. Entonces, ¿qué hace el empresario? Se va al Ministerio de Trabajo. Ministerios de Trabajo donde vos decís, necesito una intervención porque me están quitando la posibilidad de operar en mi empresa, me están cometiendo delitos. Y el Ministerio de Trabajo te dice que te conviene negociar, que te conviene arreglar, y vos decís, pero esto es corrupto, no corresponde, me están pidiendo algo que yo no debo, me están inventando deudas, me están forzando, me están coaccionando. Y todo esto a lo largo de los años se ha naturalizado en Argentina. Bueno, nosotros desde hace 2 años encontramos un método para ponerle un freno a la corrupción enquistada en cada una de las áreas: Ministerio de Trabajo, el Estado en sus comisarías, la justicia laboral. La justicia laboral que nos tiene totalmente frisados, ¿sí? Hoy los empresarios en la justicia laboral no tenemos valor. Parece que somos el enemigo, ¿sí? Parece que somos personas que se dedican a maltratar a sus empleados, y eso no es verdad. Yo siempre llamo a la reflexión a nuestro sector, a la autocrítica, porque permitimos llegar a este punto, ¿no? Pero bueno, qué bueno que tuvimos un punto de partida para hacerle frente a esto. Y nos toca, como hablaba él de integridad cultural, de empezar a nosotros como empresarios pymes a mostrar que se puede ser íntegro y no negociar ante todas estas extorsiones. Así es que bueno, empezamos a hacer denuncias penales y la justicia penal empezó a escucharnos. Y a través de esta justicia penal pudimos ponerle un freno a la justicia laboral. Y así es como empezamos a dar esta batalla, ¿no? Hoy, bueno,
La justicia laboral se ocupa de asediar a Lácteos Vidal, un caso súper emblemático de nuestro movimiento empresarial antibloqueos, pero toda la industria láctea está unida acompañando a Alejandra Bada, que está dando una batalla enorme, enorme en nuestro país y que creo que se ha convertido en nuestro emblema de lucha. Alejandra, con la ley en la mano, les dijo no, acá no pasan, y ha llevado adelante todo el protocolo que nosotros diseñamos, y hoy la justicia laboral ha creado un foro para perseguirnos. Los niveles de corrupción en Argentina son increíbles, increíbles. Pero aún así nosotros no vamos a darnos por vencido, no vamos a darnos por vencido, vamos a seguir condicionando a los jueces que quieren ponernos trabas en el camino, porque creo que la única manera de que este país salga adelante es trabajando, es generando trabajo genuino, y los únicos que pueden hacer esas modificaciones rápidas y llevando adelante la creación de trabajo son las pymes. No hay otra forma, no hay otra manera. La cantidad de trabajo que puede generar una pyme en Argentina, nosotros en 2 años podemos llegar a crear 2 millones de puestos laborales. Y al pyme no se lo respeta, no se lo valora, se lo ha estigmatizado. Y creo que, bueno, toda la sociedad debe volver a poner al pyme allá arriba en el lugar donde tiene que estar, porque el pyme arriesga su capital, porque el pyme genera valor todos los días, ¿no? Entonces, creo que me siento en la tarea de representarlos y de llevar este mensaje por todo el país, ¿no? De decir que las pequeñas empresas somos pequeñas comunidades donde empresarios y empleados van todos juntos para adelante, y en este país tan difícil y tan corrompido tenemos que dar el ejemplo. Y el ejemplo de lucha que nosotros estamos tratando de llevar es el de decir: todos juntos vamos a ir contra este sistema y no vamos a aflojar y no vamos a darnos por vencido, y a través de las pymes vamos a lograr perder el miedo, ¿sí? Creo que ese es el mensaje. Nosotros tenemos que perder el miedo, porque somos más la gente buena, porque somos más la gente que todos los días se levanta temprano para ir a trabajar, para sacar adelante sus familias, y hemos permitido. Creo que durante muchos años hemos estado adormecidos y hemos permitido que despacito nos vayan rompiendo las estructuras de nuestras instituciones y nos hayan dejado invadir por este miedo a que algo nos suceda, ¿no? Hoy tenemos un desafío, pero yo estoy convencida que vienen vientos de cambio, y que del lado de la gente de abajo van a venir, porque nosotros decimos que los cambios van a venir de la gente de abajo, va a venir del pyme, va a venir de la población, de la cultura del argentino, que el argentino no es el vivo. Yo creo que el argentino es el que sale todos los días a trabajar, ese es el argentino que va a cambiar esta realidad y que va a hacer que nuestro país pueda salir adelante. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, la verdad que yo soy el único que no pertenezco al mundo empresario, pero trabajo mucho con empresarios. Y la verdad que escucharlos a ellos contar sus historias me parece que es muy enriquecedor para aquellos que estamos involucrados en la lucha contra la corrupción hace muchos años. Y ahí mi amigo Pablo Mendelevich nos dejó una mirada desesperanzadora, ¿no? Diciendo, bueno, y yo comparto con él ese diagnóstico, pero la verdad es que creo que nos va a ayudar a todos entender un poco por qué estamos donde estamos, ¿no? Y me parece que no es exclusivamente culpa de los argentinos, o culpa de este país, o culpa de los empresarios, o culpa de los jueces, o culpa de la política. Ha habido mucho interés en la geopolítica mundial para que los países en vía de desarrollo
sigamos sumidos en la corrupción, ¿no? Y, por supuesto, los planteos que hacen Miguel y Juan respecto del deber ser, de lo aspiracional, tenemos que contrastarlos con la realidad que plantea Verónica en el sentido de la empresa pyme que tiene competidores que no pagan impuestos y reglas de no libre competencia y jueces que los acosan con sentencias que le quitan valor a su riqueza. Entonces, me parece que entender un poco la historia de la lucha contra la corrupción a nivel mundial y por qué los países en vía de desarrollo, y particularmente la Argentina, fuimos condenados a tener funcionarios corruptos y a tolerar la corrupción hasta hace muy poco, nos va a permitir entender por qué ahora están cambiando esos vientos. Y no nos tenemos que olvidar que la investigación de la corrupción y la lucha contra la corrupción es la investigación de crimen organizado. La corrupción es parte del crimen organizado. Entonces, uno mirando cómo se lucha contra el crimen organizado, otros crímenes organizados distintos en distintas partes del mundo, va a entender por qué ese viento de cambio está derramando ahora en la Argentina. Y la verdad que yo tomaba los ejemplos de Juan en el sentido de, ¿por qué no los argentinos tenemos esta cultura de despreocupación por la corrupción? No obstante que es cierto, como decía acá el colega de Entre Ríos, que cuando uno hace las encuestas, en los primeros niveles aparecen los temas económicos, aparece la educación, aparece la seguridad y aparece la corrupción. Entonces digo, a ver, nosotros vemos que yo pertenezco actualmente, fui funcionario judicial muchos años y actualmente trabajo en el capítulo argentino de Transparencia Internacional, que es Poder Ciudadano. Lo que vemos es que durante mucho tiempo el mundo estuvo despreocupado por cooperar en que países en vía de desarrollo tuvieran bajos niveles de corrupción. Es decir, a los países desarrollados les servía tener países en vía de desarrollo corruptos. ¿Ok? Era una forma de continuar colonizándonos. ¿Ok? Y además uno lo pensaba también en términos de derecho penal. O sea, el derecho penal se aplica por los delitos cometidos dentro de las fronteras del país. Entonces, ¿yo por qué me tengo que preocupar si vivo en un país central, como los que decía Juan, Noruega, o los países europeos centrales, Alemania, Francia? ¿Por qué me tengo que preocupar si en Latinoamérica o en África hay funcionarios corruptos? Que se preocupen los funcionarios argentinos, que se preocupen los funcionarios africanos, porque tener funcionarios corruptos es un problema interno del país. Entonces, digamos, me parece que la norma esta, la FCPA que nombraba Miguel hace un rato, yo diría que los primeros que advirtieron que fomentar la corrupción fuera de sus fronteras era malo fueron los americanos, con esta norma, la FCPA. Porque ellos dijeron, y el primer caso, Miguel, que tuvimos aquí a nivel local, y más conocido, fue el de IBM Banco Nación. ¿Te acordás? IBM Banco Nación fue el caso de una empresa americana y funcionarios del Banco Nación que habían recibido sobornos para informatizar el sistema del banco. Bueno, y ahí los americanos con esta norma, que en realidad es de la época de Jimmy Carter, año 1977, en realidad lo que están diciendo es, la verdad que si nosotros permitimos que nuestros empresarios sean corruptos en el extranjero, fuera de nuestras fronteras, ¿qué va a pasar? Después van a adquirir esas prácticas, y ahí viene el tema cultural que yo también planteaba. Después van a ser corruptos puertas adentro de la frontera van a ser corruptos. Entonces tenemos que poner un freno a eso. Los americanos fueron los que primero lideraron en esta materia, advirtiendo, yo creo que no desde un punto de vista moral, sino un punto estrictamente de conveniencia. Ellos son pragmáticos. ¿Me sirve? Lo uso. ¿No me sirve? No lo uso. Entonces acá dijeron, la verdad que nosotros necesitamos normas anticorrupción para garantizar que se trabaje a nivel global contra la corrupción en red, todos los países. Claro, por el otro lado, los europeos estaban haciendo negocios y muchos de los países europeos siguen haciendo negocios
en países en vía de desarrollo. Todas las privatizaciones de la Argentina se hicieron sobre la base de acuerdos espurios con los funcionarios locales. ¿Y qué pasaba en Europa? Esos sobornos eran considerados simplemente un gasto. Un gasto. No estaban penalizados en aquellos países. Con esta lógica, con la lógica de luchar contra la corrupción, no tenemos que hacerlo en red. Que los argentinos se preocupen de sus funcionarios, que los africanos y los asiáticos se preocupen de sus funcionarios. Yo lo único que me tengo que preocupar es que las empresas no sobornen adentro de mi país. ¿Ok? Esta fue un poco la lógica de cómo se construyó en las décadas pasadas la normativa anticorrupción que citaba Miguel. ¿Qué pasa? Empiezan a ver que ciertos delitos que son parte de la corrupción, como el lavado de dinero, el terrorismo, empiezan a afectar globalmente al mundo. Entonces, mirá, la verdad que no nos conviene tanto que por nuestros bancos y por nuestras finanzas pase dinero de la corrupción, porque ese dinero se mezcla con dinero del narcotráfico, se mezcla con dinero del terrorismo, y después tenemos atentados. Sufrimos atentados, sufrimos en nuestro propio territorio. Entonces ahí empieza a aparecer, yo diría, a partir del año 2000, normativa que empieza a copiar la normativa americana. Y ahí es donde salen las directrices de buen gobierno corporativo de la OECD, y los europeos se suman a la ola de los americanos y empiezan a penalizar el soborno fuera de sus fronteras. ¿Ok? Entonces empezamos, yo diría que primero de la mano de la lucha contra el terrorismo, luego de la mano del lavado de dinero, y finalmente llega derramando esa onda expansiva hacia la corrupción, de que los países tenemos que luchar contra estos crímenes organizados de manera coordinada, y tenemos que cooperar entre nosotros. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí yo diría que, años 2000, se rompe ese flujo de desequilibrio geopolítico, donde nosotros nos teníamos que arreglar con la corrupción nosotros mismos, nosotros solos. Y empieza entonces a ingresar una cantidad de disposiciones, de buenas prácticas, que hacen que, la corrupción que antes se miraba en todas estas convenciones solamente como un problema del funcionario público corrupto, empiecen los estados a darse cuenta que no pueden, con su propio poder judicial. Imagínense si usted tiene que investigar un caso de corrupción en como ocurrió en la General Motors, en Siemens, en la Ford, y ustedes tienen un país como, no sé, Ecuador. El juez federal de Ecuador tiene un presupuesto ínfimo en relación a la capacidad que tiene esa corporación de contratar abogados en el mundo, de enfrentar una investigación. Entonces, lo que empieza a pasar es que los poderes judiciales, los estados empiezan a trabajar en red. Y esto lo vemos en el caso Odebrecht, por ejemplo, donde empiezan a haber acuerdos de cooperación entre los países. Entonces digo, me parece que estamos donde estamos, producto de que a determinadas potencias del mundo le interesaba particularmente que estuviéramos mal, ¿no? Que estuviéramos, hacer negocios, explotar nuestros recursos naturales de manera indiscriminada, con funcionarios venales, la verdad, alguien ganaba dinero. ¿Okay? Ahora eso se está revirtiendo y el mundo ha logrado un consenso, que yo creo que, por ejemplo, es muy evidente en materia de derechos humanos, ¿no? Con la creación de la Corte Penal Internacional, el mundo se ha puesto de acuerdo diciendo, violaciones de derechos humanos no queremos en ninguna parte del mundo. Ahora ustedes me dicen, ¿estamos con el mismo nivel de consenso para decir no queremos corrupción en ninguna parte del mundo? ¿No? ¿Hay ese nivel de consenso? ¿Podríamos crear un tribunal internacional en materia de corrupción y que hubiera consensos de todos los países? Bueno, yo tengo mi duda respecto. Creo que a la Argentina le ha ido impactando y le ha ido derramando esa... ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que en realidad fomentar la corrupción en países periféricos como el nuestro termina perjudicando en sus propios territorios. Y entonces ahí tengo una mirada un poco esperanzadora en el sentido de que esto va a ir cambiando. Y claro que cuando uno los escucha a ellos,
uno advierte que es muy difícil en un esquema de corrupción sistémica, y creo que lo decía Pablo por ahí en el panel, cambiar ese contexto general con actos heroicos, como puede ser el acto heroico de Verónica, ¿no? La verdad es que uno dice, bueno, eso, romper con toda una corporación. Yo, por ejemplo, fui abogado en el caso de las coimas en el Senado, ¿no? Donde toda la corporación política ahí terminó involucrada en un caso, todos absueltos. Bueno, pero eso sirvió después para sacar la ley del arrepentido. Entonces, me parece que esas gestas que ella cuenta, el acto heroico tiene el valor porque el resto de la sociedad lo ve. Por supuesto, si termina bien. Si termina mal, terminamos todos llorando una víctima. Yo le contaba a María Eugenia, en el estudio, por ejemplo, yo trabajé en la justicia con Estracer y con Moreno Campo. Cuando nos fuimos a la actividad privada, uno de los secretarios que nos llevamos nosotros a la actividad privada, Freddy Poyat, no sé, algunos de ustedes se acordarán, era un abogado que investigaba la corrupción en la ANSES de Mar del Plata. Y lo terminaron matando, el marido de la mujer que lo investigaba lo terminó matando en la oficina del ANSES. Y por eso es que el 4 de junio es el día de la Ciudad de Buenos Aires de lucha contra la corrupción, por la muerte de Freddy. Entonces digo, la verdad es que es peligroso en un contexto como investigar la corrupción. Y ahí tomo el ejemplo de Juan. Juan decía, estoy parado en Alemania y nadie cruza en un semáforo, ¿no? Y también la referencia que hacía Miguel a Carlos Santiago Nino. El libro más conocido de Carlos Nino es Un país al margen de la ley, ¿no? Y ahí Carlos Nino cuenta que le invita a un profesor a dar una charla a El Salvador. Esto por lo del semáforo que vos decías, Juan. Invita a un profesor a dar una charla a El Salvador, un profesor de Yale. Y claro, lo manda a buscarlo al aeropuerto y el remisero no para en ningún semáforo, desde el aeropuerto hasta el hotel. Y el profesor le dice, ¿usted por qué no para en ningún semáforo? Dice, mire, yo no paro en ningún semáforo por dos razones. Dice, yo paro en un semáforo, se bajan de acá de los morros, estos de acá. Dice, a mí me asaltan, me roban el auto y a usted lo secuestran. Dice, pero el segundo problema es que nadie para en los semáforos. En este país nadie para en los semáforos. Dice, entonces, si usted para en un semáforo, puede venirle atrás y chocarlo. Entonces, en un contexto, yo me imagino el alemán de tu caso, Juan, parado acá en Corrientes y 9 de julio, digamos, él parado solo y todos nosotros cruzando la 9 de julio. Entonces, ¿qué hace un alemán? ¿Qué hace un alemán parado en la 9 de julio cruzando? Nos deja en offside a todos nosotros. O sea, nos deja en evidencia a que todos nosotros estamos incumpliendo la ley. ¿Se entiende? Entonces, en un contexto de hipercorrupción como el que vivimos nosotros, bueno, sí, al alemán le haremos burla, le haremos bullying, le haremos de todo, pero lo concreto es que nos dejan offside a todos. ¿Okay? Entonces, en un contexto de hipercorrupción, respetar la ley es peligroso. ¿Okay? Y me parece que el camino acá del movimiento de Verónica, obviamente que es un acto heroico, como decía Pablo, pero es peligroso. Es peligroso. Es peligroso porque hay jueces, hay mafias, hay territorio cooptado por esas mafias, hay dinero, hay interés económico. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que trabajar en red. Esto es lo que estamos aprendiendo. Me parece que la mirada esperanzadora que yo les quiero transmitir es que el mal triunfa porque los buenos callan. Digamos, tenemos que trabajar todos los buenos en red y potenciar la fuerza que tenemos. Y por supuesto que entre las cosas que tenemos que lograr es cambiar las leyes que nos perjudican, que no nos permiten trabajar en red. Y yo creo que ahí es el tercer periodo. Yo les hablé de un periodo donde la corrupción se miraba exclusivamente en los zapatos de los funcionarios. Un segundo periodo que es ahora, bueno, ayúdenme ustedes empresarios, sector privado, porque yo solo con mi poder judicial no puedo, yo necesito de ustedes. Y entonces, ¿qué pasó? El Estado se dio vuelta y dijo, tomá, ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, ocúpate. Ocúpate de buscar corruptos en tu empresa, ocúpate de
denunciar a los funcionarios que te piden sobornos. Entonces yo digo, bueno, esa es una responsabilidad primaria del Estado, perseguir a los corruptos. Si viene y me pide una ayuda, bueno, yo se la doy. Ahora, si me la impone, bueno, quiero ver bajo qué condiciones me la impone. Bueno, esto es lo que está pasando, digamos, la verdad que desde la sanción de la ley, se sancionó en 2017, empezó a tener vigencia a partir del 1 de junio de 2018, no tenemos ni un solo caso. O sea, los jueces no saben ni cómo aplicar esa ley, ni cómo responsabilizar a los empresarios por los potenciales casos de corrupción. Pero sí hay elementos en esa ley que me parece que es lo que va a permitir vislumbrar lo que viene, y por eso tengo una mirada esperanzadora, que es la administración de la política de incentivos. ¿Okay? Yo no creo, digamos, la verdad que cuando Pablo hacía la radiografía de que estamos mal y que peinamos canas sí, yo he luchado cientos de batallas y las que he ganado con los dedos de esta mano, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que uno, cuando está en la lucha contra la corrupción, emprende una cantidad de acciones y son muy pocos los logros que puede contabilizar. Pero, dicho esto, me parece que administrar adecuadamente una política de incentivos en las normas nos saca de la discusión de la moral, de lo que es bueno y lo que es malo. Y yo estoy en ese sentido más cerca del pragmatismo americano, ¿no? Los americanos ya... De hecho, yo les puedo confesar que Poder Ciudadano hoy vive en 50% de su presupuesto de dinero proveniente de la corrupción. Y ustedes verán cómo. ¿Y cómo es esto? Y sí, efectivamente, Siemens, una empresa que pagó sobornos en la Argentina por el tema de los DNI, y que tiene casos de corrupción en distintas partes del mundo, hizo un acuerdo en Estados Unidos, y parte de ese acuerdo es que Siemens tiene que destinar el fondo del dinero mal habido a fomentar la lucha contra la corrupción y las políticas y las prácticas de anticorrupción en los países donde tuvo casos judiciales. Casos judiciales sin sentencia, o sea, sin sentencia en el país. Imagínense, el caso Siemens en la Argentina todavía está por comenzar. Está rodando ahí, alguien en el primer panel dijo 12 años para una causa de corrupción. Bueno, Siemens lleva 25 y todavía no arrancó. Pero sin embargo, por el acuerdo que hicieron en Estados Unidos, tienen que destinar dinero, muy importante dinero, y Poder Ciudadano es uno de los beneficiarios de ese dinero y nosotros lo aplicamos en políticas de capacitación. Entren a la página, se llama Círculos Virtuosos, generar un espectro de buenas prácticas en la provincia de Buenos Aires en un sector energético determinado. Bueno, digo, la verdad es que ese es un incentivo. O sea, ahí tenemos un camino de incentivo. Te planteo a vos, Juan, por ejemplo, vos hablabas de los códigos de ética. La verdad es que ustedes, los empresarios, son los que ponen el horizonte ético de las organizaciones. Dicen, yo quiero, digamos, incluso tener una ética más elevada que la de la propia ley donde yo opero. Por ejemplo, le pregunto acá al panel, ¿los argentinos tenemos obligación de denunciar los delitos que vemos? Bueno, ¿quién dijo no por acá? Bueno, doctora, usted no. No. Bueno, la respuesta correcta es la de la doctora. Los argentinos no tenemos obligación de denunciar obligación legal. Podemos hablar de obligaciones morales, de otra naturaleza. ¿Ok? Pero los argentinos no tenemos obligación de denunciar los delitos. Acá pueden estar, allá puedo estar mirando que una persona mata a otro y yo seguir hablando, salvo que un juez venga y me pregunte, ¿usted vio algo? Ahí sí tengo la obligación de decir la verdad. Pregunto, ¿en otros países del mundo es igual? No. En España, por ejemplo, todos los ciudadanos tienen la obligación de denunciar los delitos que han percibido a través de sus sentidos. Y si no lo hacen, ellos cometen un delito correccional. Es un delito menor, pero es un delito correccional. ¿Ok? Entonces, esto que está demostrando que la propia ley nos está diciendo a nosotros argentinos, no te metas. Si ves algo, mira para otro lado. ¿Ok? Ese es el mandato normativo que nosotros tenemos. Entonces, uno dice, bueno,
los empresarios podrían fijar en sus códigos de ética un horizonte ético mayor. Es decir, yo quiero que en mi organización todos los delitos que los empleados conozcan lleguen a mi conocimiento. Entonces, ven que ahí hay... Y entonces te digo, Juan, ¿estamos dispuestos, por ejemplo, en los códigos de éticas internos a premiar a aquel que denuncia un acto de corrupción? Yo no vi ningún código de ética que prevea un premio. Pero digo, tenemos que aspirar a eso. Tenemos que aspirar a terminar con la discusión de valores morales. Yo soy más ético que vos, tengo principios morales más valiosos que vos. No. Vos tenés información, la información sirve, le sirve al Estado, le sirve a los fiscales, le sirve a los jueces. Yo estoy dispuesto como Estado a premiarte, a incentivarte, a perdonarte, pero vos me tenés que dar la información. ¿Okay? Y hay atisbos de cierta legislación. Fíjense, por ejemplo, la nueva legislación en materia de defensa de la competencia. Por ahí creo que vos, Miguel, hablaba de los carteles. Junto con la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, se sancionó una nueva ley de defensa de la competencia. Sí, pero que establece un mecanismo. Sí, no, sí, hay sumarios, ¿sí? Ya hay sumarios. Y, por ejemplo, establece un mecanismo de que la primera empresa que venga a denunciar a sus empresas competidores por prácticas colusivas, tiene la posibilidad de puente de plata, se salva. ¿Okay? Entonces digo, me parece que hay mecanismos que nos sacan de la discusión de somos más éticos que el vecino y nos pone en términos de incentivo. Digamos, vos querés luchar contra la corrupción, bueno, yo Estado te voy a dar mecanismos, yo empresario, yo el que administro el poder, porque no es solamente un problema de Estados. El que tiene la capacidad, el que fija el horizonte ético, tiene que administrar incentivos. ¿Okay? Yo diría que esa, Pablo, es mi conclusión. Después de cientos de batallas perdidas, me parece que el camino es, en la historia mirábamos solamente la corrupción en los zapatos de los funcionarios, le tiramos la pelota al sector privado, el sector privado no sabe qué hacer con la corrupción, porque la verdad es que, digamos, uno mira, trabajo también en la Cámara de Construcción, desde que fueron los cuadernos, integro un consejo asesor en materia de integridad. Tenemos 1.300 asociados, de los cuales grandes, 20, todo lo demás, pyme como Verónica. Entonces uno dice, estoy en Formosa, en Chaco, tengo una pyme constructora. Las reglas son las que impone el que contrata. Entonces, ¿cómo hago para luchar contra eso? Incentivos. Me parece que el camino es incentivos y empieza a aparecer a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, dictaron la directriz 1937 justamente sobre protección de denunciantes. O sea, en Europa también se están dando cuenta que hay que proteger a los empleados que dan información, a los empresarios que dan información, y me parece que el camino son los incentivos. Así que dejo esto planteado como futuro auspicioso. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas. Nos movemos con el micrófono, por favor. Buen día y bueno, gracias por estas palabras de ustedes. Me viene a la mente muchas ideas que dijeron y voy a tratar de concretarla en una pregunta. En base a lo que decía Juan y un poco Hugo, mencionaron integridad, mencionaron compliance, mencionaron Sarbanes-Oxley Act que derivó de Enron, mencionaron el interés a veces de organismos internacionales o las grandes potencias en que en los países subdesarrollados siga la corrupción, digamos. Y me viene a la mente por qué, si existe algo así en el sector público, porque casi todo esto, obviamente, por el panel, está en lo privado, ¿no? Y yo digo en la administración pública o en las instituciones internacionales, si existe algo así, como compliance, como Sarbanes-Oxley Act o algo así, porque justamente eso me parece, yo si no tengo la idea, era para que empresas que iban a cotizar en la bolsa de Estados Unidos tenían que implementar determinadas cosas para que no pase de nuevo lo de Enron. O sea, básicamente para poder cotizar en bolsa y obtener financiamiento.
Nosotros acá, permanentemente el Estado, especialmente los subdesarrollados, recibimos financiamiento de, por ejemplo, el Fondo Monetario, y nada se exige en contra de la corrupción, para que no pasen eso que pasó en lo privado. Entonces, ¿existe algo así? ¿Se está implementando? ¿O se piensa implementar? A ver, tu pregunta es si el sector privado tiene, si el sector público tiene implementadas herramientas en este sentido. Claro, si lo que existe en el ámbito privado, se ha copiado de alguna manera. Como lo de Sarbanes-Oxley, se piensa en algo así para los estados cuando tratan de obtener financiamiento, exigirles prácticas de integridad, prácticas de lucha contra la corrupción, etc. No sé si bueno, no, a ver. Por ejemplo, que no tengan tantos plazos las causas judiciales de corrupción. A ver, una práctica que se está implementando ahora que abarca a todas las empresas con participación estatal, digamos, me parece que estas empresas que hacen negocios pero que tienen capital estatal mayoritario, es una iniciativa que se ha implementado con financiamiento del BID, pero auspiciado por el BID, que es el registro de integridad de empresas. RITE se llama, les sugiero que lo vean, RITE, R-I-T-E, Registro de Integridad de Empresas. Es un programa que tiende, a ver, se los voy a hacer muy sencillo, es como un veraz en materia de integridad administrado por el Estado. ¿Okay? Todas las empresas, y este es un modelo que funcionó bien en México, que funcionó muy bien en Colombia, y que aquí está empezando a navegar, por supuesto, con la desconfianza de todo aquel que tiene que llenar la información y ponerla a disposición de un funcionario público, ¿no? Bueno, la idea es que las empresas que quieran, es voluntario el registro, se registren, proporcionen toda la información vinculada, por ejemplo, a esta cuestión relacionada con los códigos de ética, las políticas de compliance internos, y tienen que ir pasando como niveles de cuestionario. Primero te hacen un cuestionario donde te dan un número de registro. Después respondes un segundo cuestionario, por ejemplo, donde ya abrís información sobre el patrimonio de la sociedad, la integridad fiscal, bueno, y vas pasando niveles hasta que finalmente lográs una inscripción definitiva. Esto que te va a permitir que cada vez que vos vayas a contratar con un Estado nacional, provincial o municipal, tu inscripción en ese registro ya te habilita a participar. O sea, es como una inscripción permanente. Y esto abarca a todas las empresas. De hecho, están liderando las empresas del Estado. Esto porque justamente el sector privado tiene mucha desconfianza. Si yo que le voy a dar información a un funcionario que mañana se va, viene un Ollarvide y me allana y tiene toda mi información ahí esto lo está administrando la Oficina Anticorrupción. Entonces, me parece que de la mano de los organismos internacionales están viniendo algunos paquetes de medidas que van en la línea esta de, bueno, tratemos de homogeneizar las políticas y las prácticas. ¿Ok? Yo lo que estoy hablando es de los incentivos positivos, no el incentivo negativo que es la pena. La pena, obviamente, la pena, y ahí tenemos varias penalistas acá, teorías de la pena múltiple respecto de por qué obedecemos la ley y qué impacto tiene en el resto de la sociedad. Pero yo estoy hablando de incentivos positivos, no del castigo. Estoy hablando de incentivos materiales, incentivos de protección, incentivos de baja de impuestos. Ese es el camino que me parece que en la próxima década nos va a dotar de instrumentos como para luchar eficazmente contra la corrupción. Yo quería preguntar al doctor si eso que pasa en Estados Unidos, primero en Estados Unidos, después en Europa, darse cuenta que la corrupción es un fenómeno que en países desarrollados todavía no afecta a eso. Esa conciencia la tienen países, qué sé yo, como Rusia, China, Irán, países así medio que por ahí en la Argentina se nombran mucho. Bueno, a ver, me parece que la conciencia es la misma
la estrategia para enfrentarlos es distinta, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido por Transparencia Internacional la oportunidad de ir a Indonesia. Y ahí incluso la ofrenda al funcionario, digo, cuando uno entra al país, hay una fila de aquellos que íbamos sin ofrenda, y había otra fila de aquellos que eran nacionales, que tenían la práctica habitual, y al funcionario, por su servicio público, se le daba una gratificación económica. ¿Ok? Entonces, en no todas las latitudes, la estrategia para luchar contra la corrupción es igual. Les sugiero, por ejemplo, que vean una página que funciona, es una ONG de origen inglés, pero que tiene su principal capítulo en India, que se llama Crime Stoppers. Crime Stoppers. Es una idea que apunta a que la ciudadanía, de manera anónima, brinde información sobre todos los actos de corrupción que sufre cotidianamente. Y ustedes, si entran a Crime Stoppers, van a ver el mapa de la India en tiempo real y las denuncias que van de manera anónima cargándose en ese lugar. Y uno dice, bueno, esta es una estrategia de transparentar cuál es la oficina más corrupta de la India. ¿Y saben cuál es la que históricamente viene ganando? Lo venimos monitoreando en transparencia. Es la oficina que otorga registros de conducir. Es la oficina más corrupta de la India. ¿Y sabe qué ha pasado con eso? Simplemente con que esa página lo que hace es, en tiempo real, va marcando. Hoy en la oficina de registro de conducir hay 400 denuncias, mañana hay 2000. Bueno, y la gente va contando de manera anónima qué le pasó, qué le pidieron. Bueno, ¿saben lo que pasó como consecuencia de eso? El director del registro de licencia de conducir obviamente se sintió observado por el país diciendo, pero vos estás manejando la oficina más corrupta del país, no vas a hacer nada. Bueno, entonces el tipo se puso al frente de una campaña anticorrupción. ¿Ok? Entonces, digo, me parece que simplemente imagínense nosotros, si hiciéramos una página así, y los argentinos nos animáramos a denunciar anónimamente esa información. Perdón. Se quiso replicar eso, Crime Stopper, Colombia, se quiso hacer y no funcionó. ¿Por qué? Porque la mafia se ocupó de desactivar el capítulo local que se había armado. ¿Ok? En Londres también funciona. Funciona incluso con un régimen de incentivos. El que lo fundó es un lord, que se llama Lord Ashker, pero que él está exclusivamente focalizado en ciertos delitos que a él le interesan, que son delitos contra la propiedad y delitos contra las personas. Si la información que le dan a Crime Stopper UK, él con un grupo de analistas sirve, él le reconoce a la persona que le dio la información 1.000 pounds. Pero yo lo que quiero saber es, por ejemplo, una empresa china viene a la Argentina o a otro país, ¿tiene protocolos de ética que cumplir con el Estado chino, con las autoridades chinas en China? No, a ver. ¿El gobierno de China le pone protocolos de ética a la empresa? No. Vienen, o sea, yo te diría, esos países asiáticos están en la misma época en que estaban los europeos hace 15 años. Rusia lo mismo. Pero somos nosotros los que ahora le imponemos a nuestros empresarios, que van a ser competidores de los chinos, a nuestros funcionarios y a los jueces, otras normas que han cambiado el framework. Ahora, los chinos no van a poder venir acá a hacer lo que quieran, porque ya va a haber un juez que va a tener una ley. Bueno, acá María Eugenia me hace así. Bueno, obviamente, las leyes dependen de personas que tienen que aplicarlas adecuadamente, pero leyes tenemos, que no las apliquen. Gracias, Hugo. Última pregunta, y sepan disculparme, pero estamos ya agotando el tiempo. No, yo quería plantear, está bien los incentivos, muy interesante, pero las penas también, porque por delitos similares en España,
a todos los exfuncionarios del PP del gobierno anterior, le dieron como penas de 35 años para arriba tienen. La mayoría de los 3 o 4 más importantes no salen más de la cárcel. Y acá a Vudú le dieron 5 años. O sea, bueno, vamos a ser claros también. Y la elevación de las penas de corrupción lo está planteando Patricia Bullrich también. O sea, yo creo que es un tema a debatir. Eso tiene que ver con cómo está organizado nuestro sistema de enjuiciamiento penal. Ellos tienen un sistema de acumulación aritmética de la pena. Nosotros no. O sea, ellos pueden aplicar penas de 200 años, de 500 años. Nosotros no. Nosotros llegamos a un límite y es el máximo que la ley nos permite. Por supuesto que se puede cambiar, pero bueno, está bien. Pero es la ley, digamos, el primer obstáculo que tenemos es ponernos de acuerdo respecto de cuál es la ley aplicable. ¿Ok? Nosotros tenemos un código penal de Carlos Tejedor, 1921. ¿Ok? Entonces, la verdad es que hay mucha cosa y mucha legislación desordenada. Y yo siempre digo que en la lucha contra la corrupción alguien lo desordena a propósito, para que las cosas no salgan. Bueno, muchísimas gracias.